Ustedes imaginen que caen por primera vez en la capital de un país muy grande, muy poblada, como es la capital de Colombia, Bogotá, que tiene alrededor de más de 7 millones de habitantes. Me imagino, muy grande. No conocen a nadie, van caminando por la calle y paran una señora para preguntarle dónde se puede comprar la tarjeta del colectivo, del bus, y para comprar la tarjeta del teléfono. Y esa persona le dice, yo los acompaño a comprar la tarjeta del teléfono y del bus. Y es esta persona amorosa que se llama Yadira. Yadira, tú eres el ejemplo del pueblo colombiano. Amabilidad y hospitalidad. Tú representas todo eso. Claro que sí, muy amable. Y te queríamos agradecerlo. Con mucho gusto, así somos acá en Colombia y bienvenidos siempre. Muchísimas gracias. Con gusto. Le digo, pero señora, usted no tiene nada que hacer, nos va a acompañar a todos lados. Dice, sí, sí, yo los acompaño, les digo dónde comprar la tarjeta, les digo dónde tienen que tomar el bus. Muchísimas gracias. Sí, sí. Eso no se encuentra en todos los sitios, ¿eh? Así que te contesten y que además te acompañen y te cuenten un montón de cosas de la ciudad, además interesantes, ¿eh? Además, Yadira podría ser guía aquí de la ciudad de Bogotá. Sí, claro que sí. Aparte estábamos caminando y le digo, ese estadio no es el Campín de Bogotá. Y nos dice, sí, sí, ese es el Campín de Bogotá. Digo, wow. Yo que soy futbolero me hace mucha ilusión caminar por lo menos por los alrededores de este estadio. Aquí es donde tienen que sufrir todas las selecciones del mundo cuando vienen a jugar acá, no solo por la altura, sino porque esto es una caldera, se llena de gente, y aparte porque Colombia siempre a lo largo de su historia ha desplegado buen fútbol. El Campín de Bogotá, muchachos. ¡Wow! Me encanta. Qué bueno, estás feliz, ¿eh? Acá está su nombre, Estadio Nemesio Camacho El Campín. ¡Wow! El Campín, chicos. ¿Qué estadio? Estadio mítico del mundo. Wow, vean, chicos, el templo del fútbol capitalino. Impresionante. Impresionante. Estos son los alrededores del estadio, chicos. Vean qué estadio. Me encanta haberlo visto. Colombia, tierra querida, himno de armonía. Esta se llama zona galería. Hoy es domingo, hay poco tráfico, está todo el mundo un poco descansando. Es día de no trabajar, así que se ve una ciudad bastante tranquila los domingos. Yadira nos ha acompañado a comprar la tarjeta del bus y ahora nos está acompañando a comprar la tarjeta del teléfono. Una divina total, imagínense. Caminando le preguntamos, señora, ¿dónde se puede comprar todas estas cosas? Y que nos diga, yo los acompaño, yo los llevo y yo después les digo a dónde quieren ir. Y encima nos está haciendo un mini tour por la ciudad. Andy está encantada con Yadira. Flamea la hermosa bandera de Colombia. Y esta bandera azul creo que es la de un equipo local, que es el Millonario, si no me equivoco. El Millonario de Colombia. La bandera azul, disculpe, buen día, del Millonario de Colombia, ¿ese es, no? El equipo más grande de aquí de Bogotá. Sí, señor. ¿El mejor equipo? Sí. Arriba el Millonario. Exacto, el Millonario. Sí. Es del equipo de aquí, ¿no? El equipo local. Según el chico, el equipo más grande aquí de Colombia, ¿eh? Habrá el más, ¿no? Pero bueno. Sí, está Santa Fe también. Y bueno, Yadira, cuéntanos un poco cómo es aquí la noche, el rumbear, porque eso es aquí, ¿no? Algo que sí o sí tienes que hacer. Ella tiene ganas de rumba, Yadira. Rumba Eso de parece. ¿Cuál es la merengue, mejor? salsa. ¿Cuál es la Los mejor ritmos. ciudad o cuál es el mejor sitio? Pues a ver, la verdad que todas las ciudades tienen su encanto. En cuanto a la rumba, Porque aquí galerías. la mujer colombiana se arregla, ¿eh? Claro, se pone claro que guapa, sí. se Sí, pone sí, se sexy, maquillan, se maquillan, se ponen Claro que sí. impresionantes, ¿eh? Claro que sí. Por lo menos Bogotá tiene este sector de galerías donde hay muchas discotecas. Ahora podríamos ir y mirar. Ah, Pues claro, no funcionan a esta hora, Hombre. pero sí para mirar dónde están ubicadas. Medellín lo mismo, Cali, no sé qué otras ciudades ustedes ¿y se estén por sale- recorrer. ¿Se salen todas las noches o no? Solo el fin de semana. Generalmente el fin de semana. Fin de semana. Sí, cuando ya se sale de trabajar, digamos, desde el día viernes, Sí. entonces el viernes y el sábado hay discoteca. Si es lunes festivo, hasta el domingo. También. Exacto. Lo Aquí que, no lo se que más perdona, ¿no? atrapa de Colombia, nada más llegas, y me lo decía, es el acento de ustedes. Ah, el claro, acento claro. colombiano es único. Claro. Muy característico, Muy característico. totalmente. Claro, pese a que el acento de las personas que residen en el interior del país, tal como en Bogotá, es diferente al de la costa.
Ah, ok, ya, ok, por cambia. exacto. Tú lo notas, capaz que nosotros no, pero tú sí lo notas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Por la cercanía que se tiene al mar o al río, en mi caso, la cercanía al río Atrato, que es en el Chocó, en Quibdó, tendemos a hablar más fuerte por el ruido del río. Ah, Entonces ok. casi no nos podrían escuchar. Ok. Entonces por eso, y venimos a las grandes ciudades y a veces nos toca irle bajando el tono, porque ¡guay, qué escandalosa! Es eso. Bueno, los Tiene que españoles ver también mucho. somos, los españoles también ¿Sí? somos de hablar alto. Sí, sí. O sea, eso Pero no- la tonada No, colombiana la es tonita esa ese me tonito que encanta. tienen ustedes. Sí, claro, ese- claro. A mí eso me encanta. Ay, qué bien, qué bien. Y ustedes también tienen un acento muy característico. Dentro de uno dice, ¡ay, España! Sí, ¿no? ¿Este es el centro comercial? Este es el centro A ver si comercial. encontramos la tarjetita para el teléfono. Esta es la mejor compañía de tarjetas. Claro. Pero está cerrado, abre a las 11, así que vamos a tomar un cafecito con Yadira y después venimos a comprar la tarjeta. Andy ya tiene una nueva amiga aquí en Colombia. Me encanta. Me está ¿Qué contando dice? una de cosas. ¿Cómo? Me dice que la comida en Boyacá buenísima y luego me estaba contando... Delicioso. En Boyacá, la comida. Voy acá. Cerca de Cundinamarca, o sea, cerca de Bogotá. de Bogotá. Ah, cerca de Bogotá. Sí, ok. sí. No Ok. sé si Es nos va a dar espectacular. para todo lo que nos está diciendo. No, Bueno. toca en un próximo viaje. Ahí está. Claro que sí. Intentaremos hacer Claro. un poco Ay, de claro todo. que sí. Vamos a tomar un cafecito, Yadira. Y allí que tienen bolsos tejidos como eso. Dime. Que tienen bonitos tejidos y todo Sí, eso. sí. Y también un producto en cuero, chaquetas hermosas. El mejor café del mundo, ¿no? El de Colombia. Brindemos con Salud. café también. Salud. Hasta con café, ¿eh? Salud. Gracias, Yadira, gracias. Ustedes con gusto. Qué bueno. Tiene un toque de vainilla. Sí, ¿verdad? Oh, diferente. está dulcito. Sí, sí. Pero, Pero ya pero sirve aquí en con- Colombia se toma mucho el café negro, ¿no? Lo que es el negro, tinto, ¿no? Tinto. Y para otros es el vino el que se llama tinto, ¿no? O sea, así con leche no lo toman mucho ustedes. ¿O Muy sí? poco, Muy poco. muy poco. Se consume más negro. El negro. Tinto. Ok, el negro. Pero fuerte, ¿eh? Claro, y fuerte. Y aquí se toma así largo, ¿no? No cortito. O pequeñito se toma... Se pide. El pequeño se llama... Ay, es concentrado. Tiene un nombre especial, no recuerdo Eso debe ahorita. ser como un chute de energía, ¿no? Pero muy concentrado, como una tinta. Queda muy concentrado. Pero muchas personas les gusta así. Ajá, qué curioso. Ahí se trae arroz, frijoles, chicharrón, carne molida, aguacate y arepa. No sé si me falta algo, pero viene así. Yadira nos está recomendando todo lo que tenemos que probar aquí en Colombia. El ajiaco, ¿no? El ajiaco en Bogotá. Ajiaco, arepa, bandeja paisa que nos ha dicho que mejor en Medellín. La bandeja La paisa preparan de ahí mejor Medellín. en Medellín. Por Entonces favor. la probaremos en Medellín a la Luego bandeja también paisa. las empanadas fritas. ¿no? Ay, las empanadas, sí, claro que sí. Y la arepa, ¿no? Y la arepa, Fundamental. la arepa es fundamental. ¿Y de Típica qué paisa. le rellenan? Las empanadas las rellenan bien sea de carne molida, de pollo o de carne molida con arroz, de pollo con arroz. Pueden venir mezcladas también. A veces las hacen de queso, del queso y estira. Qué bueno. Sí, sí, hay mucha variedad en cuanto a las Y aquí empanadas. en Bogotá, Yadira, ¿cuál es el plato más tradicional, más típico? ¿El ajiaco? El ajiaco, El número uno es el ajiaco. que es una sopa, un caldo. Para ustedes sí sería como un caldo. Sí, una sopa, caldo, sí. Exacto. Entonces viene con base en papa que se llama sabanera, que es una papa grande. Ok. Y otra papa que se llama criolla, que son muy pequeñitas, de color amarillo. Trae el pollo bien puede ser un pedazo de pierna pernil o la pechuga desmechada. Se sirve con crema de leche y alcaparras, acompañado de arroz y aguacate. Ya estamos bien orientados aquí para comer. Ay, ¿qué No, no, tal? hombre, Bien. ya. Tenemos tarea, Sí, tenemos por tarea. favor, Tenemos buen mucho. estómago también, Yadira, Ah, así eso que está no muy tenemos bien, problema. Eso está Sí, muy porque bien. aquí se come, ¿eh? O sea, aquí las Exacto. cantidades son grandes, ¿no? Exacto, sí. Entonces a la hora de pedir, saber por lo menos qué tanto se quiere consumir. Claro, Porque si no se lo va a comer uno todo, pues claro. entonces la porción junior o mediana, Genial. eso es lo ideal. Bien. Eso es lo ideal.
Sí, muy rica la comida para Tenemos que... a la mejor guía de la Vamos. ciudad. Hemos encontrado la mejor guía de Bogotá, Yadira, ¿eh? De casualidad, de casualidad. No, y tienen que ir Increíble. entonces a mi tierra, así como dicen que quieren ir a Vallasolano, entonces también ir a Quito en el Chocó. Y con mucho gusto, allá sí la base de la alimentación es el pescado, Ajá. en todas sus presentaciones, frito, en salsa, ahumado, que es como, sí, como a las brasas, Sí. se tapa con unas hojitas que parecen de plátano, entonces se sazona y queda, Queda wow, como- exacto, como con un jugoso, ¿no? gusto. Eso es Con- Pacífico, ¿no? Pacífico. Pacífico, qué lindo Exacto. el Pacífico. Con No conozco el plátano. Pacífico, así Ah, que bueno, ya están espere- invitados. La esperemos próxima. conocerlo. Genial. La próxima. Genial. Se acompaña con plátano, como les digo, que también es la base de la alimentación. El plátano en rodajas, frito, luego se aplana, se vuelve a freír y es cuando quedan lo que llamamos patacones crocantes. Ah, sí. Wow, Exacto. cuánta cosa tenemos por probar acá. Por favor, el queso también, que se le llama queso costeño, tiende a ser saladito, pero muy delicioso. Ahí tienes una fanática del queso a tu lado. Sí, Ahí, a mí me encanta. ¡Qué bien! A mí me encanta. Espectacular. Creo que Andrea no lo ha comido de una manera que lo hacemos nosotros, que es frito. Frito, Ah, vale. frito. O sea, El aceite. tenemos que pedir queso costeño frito. Pero ese antojo es fácil de saciar hacia el Pacífico Ah, o en un restaurante del Pacífico, Vale. porque el resto en el interior del país no, exacto, no se tiene como tal. Vale, vale, vale. Exacto. Primera vez que voy a probar esta fruta es guanábana. Guanábana. Vamos a probar. Me parece Es grande, súper ¿eh? curiosa, ¿eh? Y tiene pinchos. Fuerte. Se toma así, ¿no? O sea, eso es como abierto y a trocitos. Al abrirla Es como que está hecho la como en pulpa, ¿no? forma sí, como en forma de un algodón. Por dentro trae una semillita, Ah, ok. ¿ya? Ok. Esa semillita es... Como la niña negra, sí ¿no? tiene una... Pequeñita. Exacto, Sí, negra. hemos visto la como, foto. como del tamaño de una uña. Ah, vale, Es- vale. Siempre A ver. tiende a ser... sí, Prueba. Andrea. No, yo ¿Tú? ya, tranquila, ¿Seguro? yo ya he comido Ah. mucha... bueno, buen provecho. ¿Qué tal? Ah, muy rica. Sí, Muy rica. perfecto. Muy rica. No, Pues no, eso creo sí. no creo que haya fruta fea, ¿no? A mí las frutas me gustan todas. Es muy rica. También tienen la presentación con leche condensada, que a ustedes no les gusta el dulce. Hay personas, exacto, o que les gusta el jugo, bien sea en agua o en Ajá. leche y sin azúcar. Claro. Esto es lo más natural. Esa es la natural. Esto es bien natural, Se abrió, claro. se abrió la fruta. Ahora pregunto si tiene. Y se le va quitando la semilla de adentro, porque si no nos tocaría morder y botar la semillita, morder y botar. En cambio aquí ya está bien presentada. La guanábana. Con ¿Y se zumo toma así directo. o en agua, no? Como Sí, licuado. en jugo, exacto, Jugo. licuado. Licuado. Está buenísima, O ¿eh? hay Muy otras rica. personas, Está exacto. No, me riquísima. encantó. Muy rica. Sí, sí. Muy buena. Hay otras personas que tienen el agua, si tienen azúcar, y le agregan así para comérsela en pulpa y con agüita o con leche. Ir a la Candelaria. Él se llega directo, muy amable. Vamos a tomar el Transmilenio que nos lleva a la parte, digamos, la parte más turística aquí de la ciudad. Que es la zona de la Candelaria. Una pregunta, tú para tomar este transporte tienes que parar en esta estación, en estas estaciones. En estas estaciones. No hay paradas así en las calles, ¿no? No hay. No, porque es un sistema que va directo por toda la carrera 14 o Avenida Caracas. Eso está bueno porque es como que te da seguridad acá la avenida, ¿no? Tienes que pasar la reja, la tarjeta. No estás expuesto en una parada en la calle, digamos. Exacto, no hay paradas en la calle y el viaje es mucho más rápido. Este es el transporte que toman los locales, el Transmilenio, para moverse por toda la ciudad. Lo más rápido, digamos, para moverte, ¿no? Lo más rápido para moverse, máxime para ir hasta el centro, para ir a polos opuestos, del norte al sur, del norte al centro y viceversa. Muy bien. Nos hemos despedido de Yadira. ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes ir caminando por una ciudad, pedir una dirección o algo que tengan que comprar y que esa persona los acompañe a todos lados para conseguir eso? ¿Punto por punto?
¿Te ha pasado alguna vez a ti? A mí no me había pasado nunca. Me había pasado de gente muy simpática que te ayuda. O Sí, que estás te, que te perdido, digan, pero- sí, va por acá, o que caminen 50 pero metros y que te digan no, por acá. te acompaño. Pero, pero- es que luego íbamos hablando, pues mira, les invito aquí un café. Ay, pues mira qué bueno, prueben esto. Y yo digo, qué señora. Que nos acompañó a todos lados. A ¡Qué todos mujer maravillosa! Sí, sí, lleva. Bueno, lleva ya casi es toda la ya es nuestra amiga. Sí, Shadira. sí. Ya es nuestra amiga, ya tenemos Le su hemos- contacto. Le hemos invitado a Valencia para que venga a visitarnos. Además, había viajado muchísimo también, Sí, ¿eh? sí, sí, por todos lados. Muy viajera, muy servicial. Bueno, lo que le dije, esa mujer refleja lo que es la hospitalidad y la amabilidad acá de la gente de Colombia, sí. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué simpática! ¡Wow! Vean, chicos, como dicen aquí en Colombia, hoy el clima está delicioso. Está... No puede estar mejor. Yo pensaba que iba a hacer más frío porque siempre decían que Bogotá era la ciudad más fría. Pero nada. No, pero fría maravilla. nada, muy baja la temperatura. Tiene un clima templado todo el año, Perfecto. donde no hace ni mucho frío ni mucho calor. Se mantiene entre 12 y 16 grados. Perfecto. Bueno, y yo hoy estoy especialmente contenta porque anoche me dio un poquito de mal de altura. Una de las cosas que tienes que solventar cuando caes en una ciudad que tiene altura, como es Bogotá, que tiene 2.600 metros, es solventar el mal de altura. Yo Y bueno, hoy estoy súper contenta porque me encuentro genial, pero anoche digo, madre mía, si esto dura mucho no voy a poder, no pensaba que no podía salir hoy por ahí. pero bueno, es un día nada más y después obviamente te vas aclimatando y ya el oxígeno te va llegando. Porque es eso, te falta el oxígeno. El oxígeno obviamente. te va llegando, parece que me hubiera muerto. ¿Por qué te falta el No, oxígeno? Te falta, sí, me es encontraba eso. fatal. El Además, mal de altura fue- es eso, te falta. fue de Te falta repente, sí, no respiras bien, te duele la cabeza, mareos. Bueno, no te sientes bien, lo pasas un poquito mal. Sí, sí. Pero bien. ¿A ti te había pasado alguna vez? Me pasó en La Paz también, lo pasé fatal. Me recomendaron tomar té de coca ahí para el mal de altura. Pero acá no sé si eso se... ¿Te de coca? Té de coca, sí. Pero acá no sé si se consigue eso, esa infusión. Me imagino que habrá alguna infusión, algo para solventar el mal de altura, algo así natural. Queremos recorrer el barrio de La Candelaria, que es por esta zona. Para allí para arriba. Acá se ve una zona súper animada, una plaza muy grande. Vean las montañas. Por ahí está uno de los íconos. Ahí se ve un Cristo también. O sea, Eso tiene que ser la montaña de Sí, ahí está, la montaña de Montserrat, uno de los íconos de la ciudad. El Cristo. Sí, se ve desde aquí, sí. El Cerro Monserrate, ¿no? El Cerro Montserrat. ¿Es un Cristo o una...? Monserrate. Monserrate. Es que tenemos la costumbre de decir Montserrat y es Monserrate. Bueno, también está un poco vinculado a la Virgen de Montserrat de Barcelona, me parece. ¿Sí? Creo, no estoy seguro que tiene una relación. ¿Es un Cristo o una Virgen? No estoy seguro, ¿eh? Hombre, desde aquí parece un Cristo, pero bueno, si subimos lo vemos, ¿no? Habrá que- Subiremos. ¡Wow! ¡Qué día! Nada mejor que empezar así, conociendo gente espectacular el primer día aquí en Colombia, qué mejor. No, pero el hombre que nos recogió ayer en el taxi, también súper simpático, ¿eh? También. Contándonos que por dónde íbamos a ir, que íbamos a ver, que tuviéramos cuidado, muy bien el hombre. No, de momento la gente súper bien. Acá se puede ver un mercadito de bueno, imagino que se puede Ambulante, comprar un sí. poco de todo. Artesanías, bueno, ropa, zapatillas, todo tipo de artículos. Un mercado de pulgas, creo que le dicen mercado de las pulgas aquí. Bueno, siempre se oye música, ¿eh? Todo el rato. Sí, siempre. Todo el rato. Todos los sitios tienen música. Bachata, merengue, salsa. Reggaetón no, por favor. Nada. No, aquí rumbear, le llaman, ¿no? En conjunto. Salir a Salir rumbear, salir a rumbear. Me encanta eso, lo voy a usar con mis amigas. Vamos a salir a rumbear. ¡Wow! ¡Qué actividad aquí! Parece súper auténtica. Es una calle súper auténtica, Es una calle estrechísima y está llena de gente y de bares pegadísimos, ¿eh? Los locales están ahí, puerta con puerta. El sector de La Candelaria es el más histórico y tradicional quizás de toda la ciudad. Lugar de fundación de la capital bogotana en el año 1538. Y también van a ver una cantidad de arte urbano, arte callejero. Están pintándolo ahora. Una cantidad de grafitis de artistas anónimos. A Bogotá también se la conoce como la capital del arte urbano. Y estos grafitis se extienden mucho más allá del barrio de La Candelaria. Vean qué calle, chicos. También hay una cantidad de puestitos, de vendedores ambulantes, donde probar diferentes platos, algunas bebidas tradicionales como la chicha. La chicha, la quiero probar. Vamos a ver Bueno, yo la dónde probé podemos.
¿sabes dónde? En el restaurante que fuimos peruano. Ah, la chicha, Sí, claro, la chicha chicha es de- morada. sí. Artesanos también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Queríamos probar la De esta te vale 6, la grande te vale 10. 6.000 pesos. Sí. Tienes una cantidad de sabores. Hay maracuyá, maracumango, frutos rojos, mora azul, mango biche. ¿Cuál es la que más piden? ¿Cuál es la que más vendes? Depende de tus gustos. ¿Quieres algo dulce o algo ácido? No, que sea natural, no tan dulce. No tan dulce, la maracumango. ¿Maracuyá con mango? ¿Pero y qué lleva? ¿Lleva azúcar? Es una chicha. La chicha es una bebida fermentada a base de maíz y lleva la maracuyá, el mango y la chicha. Ok. Ah, vale. ¿Probamos, Venga, pues probamos. Esta me gusta, ¿eh? ¿Esta? Vamos, Está sí. fresca, está fresca. ¿Está fría? ¿La tienes fría? ¿Fría? ¿Está bien fría? ¿Tienes fría? ¿Esa o acá? Fría, fría. Es fría, porfa, sí, tienes fría. Que hace mucho calor. Esta es la placita del Chorro de Quevedo, ¿no? Acá donde se fundó la ciudad de Bogotá, ¿no? Es aquí, en este lugar. Un lugar muy histórico. Está esa fuente. Es la fuente del Chorro de Quevedo. ¿Buena o no? ¿Más o menos? A ver, a ver, a ver. Más o menos, a ver, prepara tú. ¿Qué te parece? Normal. Es rara, ¿no? Está como un poco fermentada, ¿puede ser? Está como fermentada. No me ha disgustado, pero tampoco me ha encantado. Pero está como un poco fermentado. Como que pica un poco. Pica un poquito, no sé por qué. ¿Tiene que picar esto o no, no? ¿Tiene que picar? Claro, es que no sabemos cómo tiene que saber la chicha. ¿Estará buena? Entendemos que será así, ¿no? Capaz que, o capaz que está como cortada. ¿Tú crees? El barrio debe su nombre por una capilla católica levantada en honor a la Virgen de la Candelaria. Vean el color de las calles. Suena siempre merengue, salsa de fondo, bachata. Sí, sí. Wow. Está preciosa estas calles, súper bien decoradas. Nos hemos pasado de la chicha a la cerveza colombiana. Esto nunca defrauda, jamás. Sí, la chicha no... Esto es siempre la mejor elección. No nos ha encantado, ¿vale? Águila, la mejor cerveza de Colombia. Salud Salud. por este inicio de viaje en este delicioso, maravilloso país. Delicioso. Me gusta Me la ha palabra. encantado, Delicioso. Claro, nosotros usamos delicioso para algo rico de comida, pero acá Sí, utilizan es el delicioso delicioso para para todo, hay un tiempo delicioso. delicioso. Me gusta, delicioso. Son deliciosos. Esta es harta cerveza. Harta. Esa es otra palabra también que me gusta. Harta cerveza. Es por aquí. Deambulando en las calles solitarias del centro de Bogotá. No me está gustando nada. ¿Por qué? No hay nadie por estas calles. Pero no pasa nada, aquí estamos en la parte más turística. Aquí es tranquilo. Salud, chicos, también. La montaña es la que nos va a guiar para encontrar el funicular. Vamos a llegar caminando hasta ahí. Estas son calles más agradables. Sin turistas. Yo noto que me ahogo, En solitario. Uf. Yo sí que lo noto, ¿Te ahogas por Noto la que me altura? ahogo más, sí. Como que aquí tengo menos aguante. Chicos, me comentan Digasti por acá, ¿no? Que dice peligro no caminar por esta zona. Vamos, no. Efectivamente, acá hay un cartel que dice peligro. Pero no continúo leyendo. No caminar por esta zona, no pararse ni recostarse, riesgo de caída de este muro. Es que se caía el muro, Andy. No que no caminaras por acá. Que se caía el muro. Nos llevan advirtiendo a varias personas. Lo que pasa es que Gastón no ve el peligro. Pero es peligro del muro que se va a caer. Bueno, me da igual peligro de lo No que de sea. caminar. Han dicho que de caminar también. Nah, pasa nada, mira. Las chicas también cómo van paseando. Buen día. ¿Ves? Mira, el arte urbano. Aquí también plasmado. Para llegar al funicular del cerro, que nos lleva al cerro, tenemos que rondear estas torres grandes por esta calle. ¡Wow! Va bajando la gente en masa. ¿Toda esta gente estaba en el cerro? ¿Habrán ido temprano? Me habrán ido muy pronto, estaban a tope.
Muchísima La verdad gente. Es que vemos bajar, pero no mucha subir, ¿eh? ¿Seremos los únicos subiendo? No, no creo. No creo que esté cerrado. Habrá gente constante ahí arriba. Oiga, son detalles, son recuerdos de Montserrat, ya 3, ya 5, a 3, ya 5, oiga. Y todos los vendedores ambulantes. Estos son los muros de la Quinta de Bolívar, chicos. Donde vivió Simón Bolívar, que tuvo un papel fundamental en la independencia, no solo de Colombia, sino de otras naciones también sudamericanas, como Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela también. Y en esta casa vivió él. No se ven graffiti, ¿viste? Sí, la respetan. Prohibido grafitear La acá. respetan, lo ponía abajo. Bolivia, bien, un sitio privilegiado, ¿eh? Al lado del cerro. Hoy es un día inmejorable para subir al cerro porque está completamente despejado el cielo, así que está clarito el día. no cabe duda que vamos a tener una muy buena vista, una hermosa vista de toda la ciudad de Bogotá. Ambientazo total aquí en la base del cerro Montserrat. Pero ¿cómo tienen este tinglado montado? O sea, es toda la calle que baja toda llena de chiringuitos y te venden de todo. De todo, claro. De todo. Estratégico, vas subiendo, te da sed, Claro, pero es que la te gente da bajaba, hambre. Sí, la gente bajaba jalando y comiendo de todo. Ah, eso es pero andando no vamos a subir, ¿eh? Ah, por ahí creo que se sube Yo creo que era, va. caminando. Sí. Es Nosotros que tenemos habrá que tomar. gente que subirá en el funicular y bajará andando, ¿no? Quizás. Vamos. Vamos avanzando poco a poco en la larga cola para tomar el teleférico. 32.000 pesos colombianos, los dos, 4 euros cada uno para subir. Pero precio muy bien. Está muy bien, sí. Además aquí en el cerro tienen dos subidas, está el teleférico y el funicular, ¿no? Uno que va por la tierra y otro que Tal va cual. más por el aire. Teleférico y funicular. Nosotros vamos a coger el teleférico. El teleférico creo que es más, la vista es mucho mejor. Al final nos han subido en funicular, no en teleférico. Pero bueno, está bien la experiencia también. A ver si la bajada. Qué bueno. Lo mío fue hace 30. Eso fue en 1900. Wow, chicos, vean qué vista. Vistaza, ¿eh? Alucinante. Se puede ver prácticamente toda la ciudad en su plenitud. Y si se fijan bien, está dentro de una meseta, la ciudad rodeada de cerros en la cordillera andina. Monserrate, la palabra Monserrate significa cerro en forma de diente. Y también es un lugar muy importante de peregrinación, ya que en la cúspide hay un santuario del año 1640, donde está el Cristo caído de Monserrate, que según fieles y devotos es un Cristo que obra, que hace milagros. El cerro de Monserrate también pone tu estado físico a prueba. Me está matando el cerro de Monserrate, ¿eh? Sinceramente. Madre mía. Estamos muy altos también aquí, a más de 3.200 metros. Mira, yo, mi cuerpo, estoy ya buscando un puestecito de agua o de algo de comer, pero ¿dónde están cuando los necesitas? Suena reggaetón. Líbranos, Monserrate, del reggaetón. Esta vista es espectacular, chicos. Espléndida. Es que se pierde, ¿eh? O sea, ves allá el infinito y sigue la ciudad. Y justo frente a este cerro hay otro cerro, que es el Cerro de Guadalupe, donde se puede ver la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es verdad que desde abajo pensábamos que era un Cristo, ¿te acuerdas? Y es la Virgen. Mira la gente ahí haciéndose fotos. Después, chicos, es muy recomendable bajar caminando por este caminito exótico que parece que estés inmerso en la selva, vean. Vean qué lindo camino. Y les va a llevar únicamente unos 20-25 minutos, nada más. Sí. Súper bien. Sí, súper bien, porque arriba había una cola para el funicular y para el teleférico, y claro, tienen que bajar a toda la gente que había arriba.
Encima Total. hemos pillado también hora de misa. Mejor bajar caminando, Sí, hacemos un mejor. poco de deporte. Mirá, respiramos aire puro, mirá qué lindo. Seguimos apreciando la vista acá de toda la ciudad de Bogotá. Hermoso. Ha sido buena idea, sí, sí. ¿Queso y dulce? Sí, que soy dulce. Martín Fierro, Sí, ¿no? ¿Cómo se llama el dulce? Bocadillo. ¿Bocadito? bocadillito. Queso con bocadillo. Con bocadillo. Queso con bocadillo. Es que no me he podido resistir. He pasado y he visto, digo, ¿es queso? Y me dicen, sí, dice que se come así, de un bocadito las dos cosas. A ver, es la combinación de queso salado con el dulce, pero no sé, me ha parecido muy bueno, vamos a probarlo. Me he confundido porque yo pensé que esto era membrillo. No, Y queso con membrillo se llama Martín Fierro. Pero no es membrillo. no. Es como más denso que el Sí, membrillo. Está bueno, está bueno. Está Me ha riquísimo. gustado. Dame ¿Qué? otro pedacito. Eh, ¿Pero qué nombre tiene ese dulce? ¿Qué nombre es? Bocadito, ha dicho, bocadito con queso. ¿Bocadito? Le llama. ¿Así se llama, bocadito? Bocadito con queso le llamaba. Pero parece membrillo, ¿viste? Igual. Sí, sí, es dulce con queso al final. Pero está riquísimo. Acá también hay muchos vendedores ambulantes que venden bueno, estos bocaditos y otras cosas. A la orden, hay Vamos quesito con bajando. bocadillo, a la orden, a la orden. Gracias. Lo estamos probando, gracias. ¿Ves? Quesito con bocadillo se llama. Quesito con bocadillo. Algo nuevo que he probado. Me ha algo que hemos encantado, probado. ¿eh? ¿Mm? Está rico. Creo que he encontrado de momento mi cosa favorita de Bogotá. ¿Sí? De lo que he probado, sí. Toma. Gracias. Y con el queso no tengo fin. Muy bueno, muy rico. Ahora las escaleritas se han convertido todo en un desafío. Son bastante empinadas y la piedra es muy lisa y resbala. Hay que tener precaución. Cuidado. Vale. Sobreviviendo a las escaleras del cerro de Monserrate. Con precaución, señora, poco a poco. Ahora mejor acá, Sí, sí. menos pendiente. Pensaba que no llegábamos nunca. Estamos buscando un lugar para comer en esta zona que se llama Galerías, que es cerca de donde estamos alojados. Hay muchos comercios acá, muchos comercios de comida rápida, restaurantes. Algo vamos a encontrar. La verdad que la primera toma de contacto con el país, súper positiva, muy positiva. Muy buena. Especialmente por haber conocido a Yadira. Sí, la verdad es que Yadira fue como... Ha sido como muy especial, ¿no? Ha sido genial La esa llegada ha mujer. sido genial, genial. Después Bogotá se ve una ciudad que es bastante cosmopolita, muy comercial. Y no la he visto para nada caótica, a pesar de que tenga 7 millones de habitantes. Quizás es porque sea domingo también. Sí, se ha notado. Que está más tranquilo, la gente está descansando, ¿no? Pero bien, bien. Tenemos un gran recorrido por el país, por diferentes zonas, regiones. Así que va a estar interesante. Sí, yo creo que sí. Parceros, paisas, gente querida. Nos vemos en el próximo video. Gracias por habernos acompañado. Gracias por esta primera toma de contacto. Con el Toma de país. contacto especial con el país. Sí, con el país, sí, sí. Un fuerte abrazo. Chao, hasta la próxima. Hasta luego. Vamos con estas imágenes de la ciudad de Bogotá. Poco a poco va anocheciendo.